Saludamos a todos y todas quienes nos acompañan y se suman a esta transmisión del segundo capítulo de nuestro podcast Tamarugal Aprende, que busca ser un canal de contacto, de información, en este trabajo tan importante de la construcción del fortalecimiento de la educación pública en el territorio del Tamarugal. En esta ocasión nos acompañan dos personas muy importantes en el despliegue de nuestro quehacer, porque son profesionales de la unidad de apoyo técnico pedagógico, de que de alguna manera uno lo entiende como el corazón del servicio, porque es donde tenemos que movilizar algunos cambios, ¿verdad?, que permitan que efectivamente la experiencia educativa aporte a una dotación integral. Es así como nos acompaña hoy el subdirector de esta unidad de apoyo técnico pedagógico, el señor Samuel Díaz, profesor con vasta experiencia en el mundo escolar, en la sala de clase, como jefe de UTP, como encargado de educación en Cormudespa y hoy en este rol acompañándonos en la subdirección de la unidad de apoyo técnico pedagógico. Y también nos acompaña Alberto Galleguillos, quien se integra como un profesional que subirá a la coordinación del despliegue de la asesoría técnica que se desarrollará en todo el territorio, también con una vasta trayectoria a pesar de sus cortos años, profesor de educación diferencial, ha tenido responsabilidades como coordinador de programa de integración, también como jefe de unidad técnica pedagógica en establecimientos educativos, y con esa experiencia fundamentalmente el territorio de Pica, aun cuando ha hecho algunas discusiones por Perchane, es que se integra, ¿verdad?, a este hermoso desafío que es asegurar que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan la experiencia de aprendizaje que corresponde en la escuela, en el liceo y en los jardines infantiles. En ese contexto, entonces, muy bienvenidos a ambos y quisiera preguntarles cómo se encuentran, cómo están y qué les parece esta invitación a conversar respecto de su quehacer en este formato. Yo considero que una iniciativa excelente. Bueno, agradecer primero también la invitación. Como les decía, considero que es una muy buena iniciativa, súper innovadora también, porque de alguna forma nos acerca a las comunidades educativas, a los estudiantes, asistentes de la educación, docentes, apoderados y comunidad en general. Y de alguna forma también me permite entender y proyectar que esto es una estrategia que nos va de alguna forma a permitir a la educación en el Tamarugal llegar a otros lugares del país. Yo creo que es sumamente potente esta instancia. Sí, comparto lo que menciona Alberto. Es importante el poder comunicar, el poder vincularnos de todas las maneras posibles que podamos con la comunidad, dar a conocer cuál es el propósito, el objetivo de lo que significa el fortalecimiento de la educación pública. Muchas gracias. Esperamos también que este instrumento cumpla ese rol, ¿no? Muy importante. En la educación pasan muchas cosas y nos pasa mucho, ¿no? Y no tenemos poco espacio para la comunicación. A veces en las escuelas pasan cosas que solamente saben quienes lo están haciendo directamente y es algo con lo que tenemos que trabajar y esperamos que efectivamente esta manera de llegar nos permita ampliar esta comunicación mejorando, ¿verdad? Y pensando en cómo lo comunicamos bien, Samuel, quisiera yo hacer una introducción, ¿verdad?, de lo que es la subdirección que tú diriges, pero ¿nos pudieses ampliar un poco cuál es el foco del trabajo que va a desarrollar la unidad de apoyo técnico pedagógico? Sí, la unidad de apoyo técnico pedagógico tiene un foco definido en la ley 21.040. Principalmente tiene que ver con el acompañamiento y la asesoría técnica pedagógica directa a los establecimientos educacionales. Esto significa que nuestra unidad tiene que brindar un apoyo para los procesos de mejora continua. Nos tenemos que basar y estar alineados con los estándares indicativos de desempeño que promueve la Agencia de la Calidad de la Educación. Tenemos que también, otro foco,
principal es el desarrollo de las capacidades de los equipos directivos, también de los equipos docentes y asistentes de la educación. Tenemos también que, y más adelante seguramente vamos a hablar de aquello, de que estamos elaborando un diagnóstico, pero es justamente para diseñar un plan de asesoría, que es nuestra primera definición, que sea pertinente, que tenga sentido, que nos dé las líneas de trabajo para poder conseguir nuestro principal objetivo, que es movilizar a los estudiantes, movilizar los aprendizajes, la integralidad de los aprendizajes de los estudiantes. También tenemos que monitorear los resultados educativos con siempre una mirada hacia la mejora de estos procesos. Y algo que no es menor, que es importante, que estamos en un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, por lo tanto nosotros nos tenemos que articular con todas las instituciones del Ministerio de Educación, en este caso Mineduc como un órgano rector, a su vez con la CIE, la Superintendencia de Educación, y la Agencia de la Calidad. Perfecto, muchas gracias. Me parece muy interesante que tú inicies como la descripción del quehacer a partir de la ley 21.040, que creo que es algo, insisto, importante de poder identificar, porque finalmente todo el servicio local es ordenado por esta ley, que tiene un propósito muy claro y que tiene que ver con que el Estado pueda garantizar el derecho a la educación de todos y todas a través del fortalecimiento de la educación pública. Entonces, creo que es muy importante identificar que el mandato de eso que hacer parte de una ley, y también en la misma línea resalto lo que nos señala Samuel en relación al acompañamiento, que es un concepto distinto quizás al que hemos estado acostumbrados en el sistema educativo, en tanto en algún momento era más la concepción más bien de supervisión antes que de acompañamiento, y que a lo mejor tiene sentido cuando nace en el siglo pasado, ¿no? Pensemos que cuando están instalando, cuando se crea el ministerio, y creo que es más de 100 años, más toda la lógica de cómo se trabaja con la escuela. Claro, está el concepto de la supervisión, que en algún momento tiene que haber tenido sentido, pero hoy día, en el siglo XXI, y con todos los avances y desarrollo profesional además, y con todo el aprendizaje de identificar que la orientación de la mejor está en la escuela, y por lo tanto, es más que ir a supervisar algo que se determine por la política central, digamos, lo que hay que ir a acompañar a que las escuelas se movilicen en función de donde estén, ¿verdad? A propósito de lo que nos dice Samuel, este enfoque de mejora continua, en el fondo es como un permanente revisar dónde estoy y cómo mejoro. No hay un fin. No es que llega un momento en que uno dice estoy bien, me mejoré, ¿no? Sino que es una actitud permanente. Y creo que es muy interesante profundizar en ese concepto de acompañamiento, y en la misma línea me hace mucho sentido lo que señala Samuel en relación a un diagnóstico, porque si queremos acompañar a las escuelas, a los liceos, a los jardines de donde está, es muy importante saber dónde está. Y a propósito de aquello, entiendo que una de las tareas también ha sido el despliegue por todo el territorio para tener ese diagnóstico. Y ahí, Alberto, nos pudiese contar un poco cuáles han sido las premisas para que ha guiado el diagnóstico y qué es lo que ustedes hasta ahora han podido advertir del mismo. Ok. Es importante, igual sumándome a lo que decía el subdirector, hay que entender de que este diagnóstico no nace porque sí. Ya en realidad también, como bien decía, está mandatado de alguna forma nuestro quehacer por la ley, y por tanto estamos nosotros mandatados de alguna forma a generar los planes de asesoría o acompañamiento a los establecimientos educacionales. Pero eso también va bajo la línea del modelo de desarrollo de capacidades. Ya, este modelo de alguna forma lo que busca es ordenar un poco de alguna forma el apoyo técnico pedagógico, y para eso establece algunos ciclos de este proceso, donde tenemos 5 etapas fundamentales que tienen que ver con el involucramiento, con la etapa de diagnóstico, planificación, posteriormente la ejecución y la evaluación de ese proceso de acompañamiento o asesoría. Bajo esa lógica, nosotros también entendiendo un poco que tuvimos este año para poder de alguna forma
ir avanzando en todo el proceso de instalación, tomamos la decisión como servicio local y también como subdirección de poder ir adelantando estos procesos. Si bien podemos ir implementando estos elementos ya posterior al traspaso educativo, para nosotros era sumamente importante ya iniciar con los establecimientos en esta construcción y en este avance en la mejora educativa desde marzo. No así tener un año, ¿cierto?, en el que recién íbamos a realizar el diagnóstico. Bajo eso, nosotros empezamos a adelantar estos procesos que tienen que ver con el involucramiento primera instancia, ¿cierto?, de generar de alguna forma las confianzas también, y posteriormente ya el diagnóstico, donde nos permitió ya involucrarnos directamente con las comunidades educativas y bajo una metodología que para nosotros fue también como innovadora de cierta forma, que fue implementar focus group, pero para estudiantes, apoderados, docentes y asistentes de la educación. Por tanto, ahí nosotros lo que pudimos hacer fue levantar información de los mismos actores que están inmersos en cada comunidad educativa y de alguna forma ir conociendo el panorama completo de qué es lo que estaba pasando en cada establecimiento. Se entiende, sí, de que efectivamente nosotros hoy en día tenemos acceso a muchos datos y eso nosotros podemos ingresar a alguna plataforma y efectivamente vamos a tener los datos. Pero también hay que interpretar esos datos y para poder interpretar esos datos hay que conocer la realidad de cada establecimiento educacional. Y por tanto, esta estrategia nos ha permitido de alguna forma ir conociendo, entendiendo también de que nosotros nos estamos sumando a un trabajo que ya viene, que ya no inicia los establecimientos educacionales con nosotros, sino que ya es un trabajo que se viene haciendo por mucho tiempo y por tanto la idea del servicio, y siempre ha sido el discurso también, es que nosotros nos sumamos a este trabajo. Entonces, era importante y hemos podido identificar bastantes fortalezas que tienen hoy en día las comunidades educativas, sobre todo en el territorio, que sabemos que hay dificultades también por un tema geográfico, por un tema también de lejanía, bueno, y otros elementos más, pero también entendemos de que siempre hay elementos que se pueden ir mejorando. Bajo también la pregunta que mencionábamos, hemos podido identificar de que efectivamente las comunidades educativas hoy en día realizan muchos procesos, pero hay que ir formalizando ciertos procesos, hay que de alguna forma también ir trabajando un poco en el análisis también reflexivo del quehacer. Por tanto, hay algunos elementos que efectivamente tenemos que ir avanzando y este diagnóstico nos ha permitido de alguna forma tener esa información, pero también nos permite avanzar con la siguiente fase o etapa que tiene que ver con la planificación. Y esa planificación se traduce básicamente en la elaboración de los planes de asesoría. Esos planes de asesoría lo que busca básicamente y coloquialmente hablando es hacer un traje a la medida de alguna forma de los elementos que tenemos que ir trabajando con cada establecimiento educacional. Eso significa elaborar 45 planes de asesoría, porque la idea es que pueda responder a la realidad de cada establecimiento educacional y entendiendo que tenemos, ¿cierto?, 5 liceos, tenemos una escuela especial, 3 jardines infantiles y 34 escuelas básicas, perdón, que se dividen en escuelas unidocentes, multigrado, escuelas básicas regulares. Por tanto, ese es el trabajo que hemos estado realizando en esta etapa. Y ahora ya iniciamos con la elaboración de los planes de asesoría que se van a implementar en marzo del 2026. Tremendo, tremendo despliegue, ¿no? Y me imagino que la cantidad de información y la posibilidad de conocer tantos contextos distintos, porque el Tamanduán tiene esa... Primero que tenemos territorio, tenemos geografía, tenemos costa, tenemos cordillera, tenemos un altiplano, tenemos pampa, y eso culturalmente también tiene un impacto en cada comunidad. Y me parece muy interesante de cuando nos plantea los actores en los focos, porque generalmente los y las estudiantes que son el centro de nuestro quehacer, que inspira, ¿no?, nuestro cliente final, si quisiera ponerlo en un tema más empresarial, quizás va a ser ahí como una especie de comparación, no siempre están presentes en estos levantamientos, en estas conversaciones. Y uno se imagina apoyo técnico pedagógico como un trabajo directo con profesor. Y claro, como cuando tú nos señalas los actores con los que conversaron, es muy importante también, por supuesto, conocer la opinión de los apoderados, los estudiantes, lo que viven, cómo lo viven, y cómo vamos ampliando también el concepto de comunidad escolar, que también es uno de los propósitos de esta reforma en términos de potenciar
la participación de la comunidad. Hay grandes desafíos de que efectivamente lo que se vaya construyendo en una educación vaya representando anhelos de comunidades, respondiendo, por cierto, a lo que mandate la política nacional, pero también que haga conexión y sentido con quienes están habitando cotidianamente esos espacios. Entonces, realmente creo que es un acierto el haber involucrado estudiantes, apoderados, diferentes misiones. Pienso a veces uno como profesor, profesora, desarrolla una actividad con un objetivo, pero no necesariamente eso se alcanza, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que la recibe. Tenemos que aprender de eso, de cómo vamos también conocer con nuevas formas de que lo que queremos hacer llegar efectivamente llegue. Y eso pasa por conocernos más. Entonces creo que Sin duda, esta información que ustedes están levantando, tal como nos cuenta Alberto, va a servir para la asesoría, pero va a ser una especie de basal para la historia del Chile madrugada, ¿no? Y eso me parece que ahí ustedes después pueden hacer una publicación, un libro, un evento importante. Y a propósito de este desafío de poder ir sistematizando esta información, y esto que nos comenta Alberto de los trajes a la medida, ¿cómo ustedes se han imaginado, Samuel, cómo han proyectado la concreción de este traje a la medida en el quehacer del 2026? Sí, antes de responder lo que está consultando, quiero mencionar y agregar algunos elementos que son interesantes de este levantamiento de información, porque si bien nosotros implementamos una metodología, una matriz que tiene dos focos, uno es el aprendizaje profundo, el otro es el desarrollo profesional y bienestar de los docentes. En el caso de los estudiantes, el foco es aprendizaje, pero también es la escuela como un lugar seguro para aprender. Van surgiendo otras cosas en la conversación, en la reflexión. Entonces también esta información que estamos levantando tiene elementos de infraestructura, de equipamiento, de cómo los estudiantes perciben el establecimiento, cómo los docentes perciben su quehacer, más allá de lo técnico, de lo pedagógico, sino que también de las condiciones en las cuales se desempeñan. Y esto nos permite conectar y poder articularnos también con las otras subdirecciones, que es importante que puedan conocer cuál es la percepción de estos actores de su escuela y cómo desde nuestro rol nosotros tenemos que aportar para realizar las mejoras, ya sean a corto, mediano o largo plazo. Eso es algo que también hemos levantado, que se ha dado por añadidura respecto de lo que hemos planteado y acerca de cómo vamos a concretar el plan. Nosotros estamos haciendo el análisis de los informes que arroja cada uno de estos focus. Y esto significa que los vamos a vincular con los estándares indicativos de desempeño y vamos a poder establecer cuáles son, establecemos cuáles son las necesidades de cada establecimiento y en función del estándar que también está asociado a una rúbrica donde tenemos un desarrollo satisfactorio, nosotros aspiramos al desarrollo avanzado, es donde tenemos que ir contextualizando esa necesidad y vinculándolo con el estándar para poder guiar al establecimiento. Alberto mencionó algo que es importante: la escuela hace mucho, pero eso que hace mucho tiene que ser formalizado. Tenemos que tener un monitoreo, tenemos que tener un indicador, tenemos que identificar cuál es el impacto de esa acción que está realizando el establecimiento. Tenemos que también conocer si esa acción está vinculada a un objetivo estratégico del plan de mejoramiento educativo, si es parte de la visión estratégica. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de estar en todos los establecimientos, hemos identificado que en la conversación hay elementos que son propios de la gestión. Yo diría que tenemos que transitar hacia la formalización y hacia cómo monitoreamos cómo evaluamos ese impacto. Ese es el principal desafío. También pienso que el plan que se implementa en cada escuela, nosotros próximamente, en octubre, noviembre, vamos a estar validando, consensuando también con los equipos, porque lo mencionó también Alberto, no nos
interesa llegar y decir, llegó el SLEP y vamos a comenzar a trabajar de esta forma, sino que nos tenemos que sumar al trabajo que ya están realizando. Y desde ahí ver cómo mejoramos en conjunto y cómo nosotros aportamos hacia esos procesos de mejora. Por lo tanto, lo que esperamos es que este plan también tenga cierta flexibilidad, porque el diagnóstico es algo inicial, es la foto inicial, pero a medida que vaya transcurriendo el año, la educación es dinámica. Vamos a tener también los resultados educativos en abril que nos va a arrojar la agencia de calidad a partir del CIMSE, los estándares de aprendizaje, indicadores de desarrollo personal y social, y a partir de eso también va a conllevar un análisis de datos que va a seguir nutriendo este plan, y seguramente vamos a tener que ir haciendo los ajustes necesarios, aludiendo al traje a la medida. Me parece muy interesante escuchar primero con los referentes. Por ejemplo, cuando estamos pensando en aprendizaje profundo, como parte de un enfoque del diagnóstico, que es parte de la política educativa hoy día, los estándares que se esperan del desempeño docente refieren al aprendizaje profundo. Por lo tanto, estamos hablando de elementos que son parte del sistema. Cuando Samuel al inicio también nos habla de comprender que estamos dentro del sistema de asentamiento de la calidad, me parece que también la visión que ustedes nos están entregando deja con mucha claridad que el rol, más que introducir elementos nuevos al quehacer de las escuelas, es como de alguna manera se orquesta y se organiza lo que está vigente y dándole más sentido a lo que el país se ha propuesto en términos de sus políticas educativas, las instituciones, que dándole estatus en un rol. Cuando Samuel nos dice, bueno, aquí los planes también y todo el diagnóstico, primero el diagnóstico, vamos a estar mirando los estándares indicativos de desempeño y queremos llegar al mejor estándar, ¿no? Pero vamos a ver dónde estamos. Y ahí uno ve al siguiente, al que quiere pasar. Por lo tanto, y no estamos ocupando una ruta de mejora que inventó el Servicio Local de Dotación Pública del Tamarugal. Estamos ocupando un instrumento que ordena el quehacer educativo en el país, que por supuesto se van asumiendo las características propias del territorio, pero como somos parte de un conjunto nacional, también reforzando aquellas políticas nacionales y de alguna manera vamos también profundizando en algunas cosas que por ocupación nos cuesta comunicar a costado. Ha costado poder articular, son muchos instrumentos, tenemos muchos planes porque tienen que responder, ¿verdad?, a la comunidad educativa, y al escucharlo parecía una gran oportunidad de poner todos estos elementos de manera ordenada al servicio de la mejora educativa. Y sobre todo, me parece fundamental esta idea de consensuar el trabajo que ustedes van a desarrollar de asesoría con los equipos, porque finalmente el SLEP hace equipo con los establecimientos educativos. Hacemos en conjunto la comunidad educativa del territorio, con diferentes roles. Obviamente el SLEP tiene una responsabilidad, su dirección ejecutiva tiene una responsabilidad, no tiene que ver con que todos somos responsables de todo, hay diferencia, pero sí todos construimos desde el rol que cada uno ejerce. Entonces creo que rescato fundamentalmente esta idea de que ustedes van a ir consensuando dónde van a estar los apoyos, porque claro, si yo voy a apoyar a alguien, ese alguien tiene que estar convencido que necesita apoyo en eso, porque si no le va a parecer que es un tiempo perdido. Yo creo que algo importante que mencionar en relación a ello es que este mismo diagnóstico nos ha permitido ir conociendo a las comunidades educativas y de alguna forma o sea, cuando iniciamos este proceso se entendía que había bastante incertidumbre, ciertos temores también por parte de las comunidades educativas, que temores súper válidos, entendiendo y como bien decía, o sea, todo cambio y enfrentarse a nuevos elementos de alguna forma te generan esta sensación, ¿cierto? De que pueda pasar, yo creo que de alguna forma el poder implementar este tipo de diagnóstico nos ha permitido en primera instancia que el servicio local también tenga
visibilidad, ¿cierto?, en relación y mayor cercanía también. Hemos podido trabajar bastante en el involucramiento con las comunidades y por tanto ya se van de alguna forma generando mayores confianzas también, nos va permitiendo de alguna forma que las comunidades vayan entendiendo también cómo funciona. Yo creo que parte de poder llegar como a este objetivo que tenemos nosotros es que en primera instancia las comunidades entiendan cuál es el trabajo que se espera, qué es lo que nosotros buscamos y que todo en todo momento, y también dar el mensaje de que en todo momento este trabajo es en conjunto. Yo creo que cuando las comunidades entienden de que nosotros no llegamos y venimos a cambiar todo, sino que la verdad que llegamos y buscamos de alguna forma el fortalecimiento de las capacidades y que los establecimientos educacionales de alguna forma puedan ir respondiendo sus propias necesidades, ¿cierto? Puedan ir fortaleciendo sus propias capacidades. Yo creo que ahí, bajo esa lógica, ya nos permite ir entendiendo de cómo vamos a ir llegando poco a poco. O sea, el mensaje es, vamos a llegar, pero en la medida en que trabajemos en conjunto, en la medida en que todos como comunidad entendamos de que el fin último es el aprendizaje de los y las estudiantes y la posibilidad de participación que van a tener los y las estudiantes en distintas instancias. Y para ello, entonces, para nosotros, es como la clave. O sea, nosotros, como bien decía, somos una subdirección que en estos momentos somos don Samuel, de hoy también, personas que han ido sumando de parte del equipo que han apoyado todo este despliegue. Pero en un futuro también vamos a ser más personas que también parte un poco de la pregunta anterior, es cómo vamos a dar cumplimiento también a esto, es ir desplegándonos y siendo parte también de los equipos directivos, de los equipos de gestión. Yo creo que es igual importante mencionarlo, o sea, nosotros, ¿cómo nos vamos a asegurar de que estos planes se puedan ir implementando y poder ir avanzando y mejorando los procesos? Tiene que ver con que se van a asignar asesores también a los establecimientos educacionales, que estos asesores de alguna forma van a ir trabajando de una manera integral, porque también tenemos un foco bastante integral en cómo va a ser esta asesoría técnico-pedagógica, entendiendo de que todos los elementos tienen que apuntar de alguna forma a los procesos de enseñanza-aprendizaje, o sea, los programas de integración, convivencia escolar, también está el desarrollo profesional docente, de los asistentes de la educación, un sinfín de elementos que pasan en la escuela, todo tiene que caminar hacia la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Bajo esa lógica, nosotros de alguna forma buscamos cumplir con todo esto mediante también el trabajo que van a hacer estos asesores en conjunto con las comunidades educativas y obviamente todo el servicio también, porque el servicio es un servicio especializado en educación y va a trabajar en función de las mejoras de los aprendizajes y también, como decía don Samuel, las condiciones también de otros elementos. Sin duda que todo el despliegue que ustedes han desarrollado y esa cercanía, ese involucramiento, va a permitir que los canales de comunicación sean vivos para poder ir informando, para poder ir compartiendo. Me imagino que van a ir apareciendo unas dudas en el camino. Lo importante es que ya tenemos esta relación que permite consultar, informar. Nosotros vamos siempre, como servicio local, a tener toda la mejor disposición, ¿verdad? A escuchar esas dudas porque se comprende todo lo que todos los temores, ansiedades, o algunos a lo mejor ya están muy ansiosos por saber todo lo que va a hacer el servicio local, entonces tenemos que abrir permanentemente esa ventana de comunicación y yo creo que lo que ustedes han hecho es vital para que un servicio local tenga rostro, cara, simpatía, ¿verdad? Y una relación que es humana, porque la educación es superhumana y tenemos que preocuparnos de que esa humanidad se desarrolle en cada una de esas escuelas y que resaltó mucho el concepto integral. Estamos formando, nuestro deber es que nuestros niños, niñas y jóvenes encuentren en el espacio educativo todas las herramientas que les permitan desplegar sus proyectos de vida. Y la vida es integral, son varias cosas, ¿cierto? Entonces se va empujando hacia allá. Yo quisiera agradecer muchísimo, me dan ganas de pegarme mucho rato conversando, pero ya vi una cara y un gesto de que estamos llegando al término, tampoco queremos que nuestra audiencia se canse con nuestra conversación, ¿verdad? Si quedan, a lo mejor, algunas que andan a escucharnos más, bueno, ya se viene el tercer capítulo. Sin duda, a través de nuestras redes sociales también se pueden ir eh, proponiendo temáticas que les interesen conocer. La idea es que este podcast también es vivo y también tiene que ir respondiendo a lo que la comunidad
le interese conocer. No, no es por hacerlo. Entonces, invitamos también a todos quienes puedan compartir mediante ese link que acá pueden estar viendo con amigos, cercanos, con personas, en la provincia de Tamarugal, y estamos pensando en las comunas, por supuesto, de Guara, Camiña, Pozo Almonte, Colchane y Pica, pero como muy bien, ya no recuerdo, porque como este es un equipo, no sé si fue Alberto Samuel quien lo dijo, el país, porque el Tamarugal está aprendiendo, Tamarugal aprende y Tamarugal aprende, quiere compartir también, porque lo que estamos haciendo en el Tamarugal tiene conexión con lo que está pasando en nuestro país y que esperamos en poco tiempo podamos estar todos muy orgullosos de cómo la educación pública en Chile garantiza aprendizaje y el desarrollo y la felicidad de todos quienes forman parte de la comunidad educativa. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este podcast. Estará en redes sociales, el canal de YouTube y en Spotify. Nos vemos en el próximo capítulo.